Comienza el informativo. Crece la tensión en la frontera entre Estados Unidos y México ante el inminente arribo de la caravana migrante. Este miércoles llegó a Texas el secretario de Defensa para supervisar las labores de los más de 50,000 efectivos que fueron desplegados en la zona fronteriza. El jefe del Pentágono aclaró cuáles eran las labores de sus tropas y defendió la legalidad del accionar de la administración Trump. Finalmente llegó a la frontera. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, hizo su arribo a la localidad de McAllen, estado de Texas. En compañía de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, supervisó el estado de las tropas desplegadas en la zona, que tienen una sola misión: impedir que los migrantes que componen la caravana entren a los Estados Unidos. A bordo de un avión militar camino a Camp Donna, a las afueras de McAllen, ofreció detalles sobre las labores de sus tropas. El Departamento de Defensa y su misión no involucra personal militar en este momento directamente participando en cualquier actividad de aplicación de la ley. Esas actividades estarán en manos de la policía de patrulla y aduanas, que tienen la autoridad para llevar a cabo estas actividades. En el momento no anticipo que el personal militar entre en contacto directo con los migrantes. En efecto, el ejército colaborará con las autoridades aduaneras en tareas de tratamiento médico y de transporte. No se espera un enfrentamiento directo entre las tropas y los migrantes. Son al menos 5.600 los soldados que han sido desplegados en el área y se han dedicado a poner alambres de púa y obstáculos para impedir el acceso a los centroamericanos que van en busca del sueño americano. Se estima que 2.800 están en Texas, unos 1.500 en Arizona y otros 1.300 en California. Yo anticiparía, con lo que se nos ha pedido que hagamos hasta ahora, probablemente en cuestión de una semana, 10 días ya habremos hecho. Lo que se necesita, por supuesto, es una situación dinámica y habrá nuevas solicitudes, pero podemos mover nuestras tropas, porque solamente estamos poniendo los obstáculos. Estoy 100% seguro que tenemos el número de tropas en cada uno de esos puntos de entrada para completar la tarea que se nos ha asignado antes de la llegada de la gran caravana. El presidente Donald Trump hizo de la caravana migrante el principal tema de cara a las legislativas del pasado 6 de noviembre. La calificó como una invasión y durante un discurso dijo que pediría a sus soldados equiparar piedras en las manos de los migrantes con rifles, lo que por un momento hizo temer que se desataran enfrentamientos más que desiguales. La operación fue bautizada inicialmente como el Patriota Fiel, pero el Departamento de Defensa informó este miércoles que había decidido despojar a la misión de su nombre. Y esta mañana un primer grupo de la caravana migrante que salió desde Honduras hace ya más de un mes llegó a la frontera entre México y Estados Unidos. Los caminantes se encuentran en el paso limítrofe que separa a Tijuana de la ciudad de San Diego, esto en California. En un acto desafiante, algunos escalaron la valla que divide a los dos países. Un primer grupo logró el objetivo: alcanzar la frontera entre México y Estados Unidos. Lo hicieron como hace casi un año lo hizo la primera caravana migrante, tocando la línea limítrofe que separa a San Diego, California, y Tijuana. Algunos se subieron a la valla que separaba a ambos países, tal vez en símbolo de victoria, o tal vez para anunciarles a los agentes de seguridad del otro lado que ellos están allí. Solo uno se atrevió a cruzar la frontera. De rodillas desafió el peligro que es tocar tierra estadounidense sin tener el permiso legal para hacerlo. Todo ante la mirada expectante de los uniformados. El 99% somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz. Que Donald Trump se dé cuenta de la necesidad real que tenemos, que no es de venir a hacer daño, es de venir a encontrar una oportunidad que en nuestros países se han negado. Este es solo un pequeño grupo de los cientos que ya están cerca de la zona limítrofe. Llegan en buses o caminando a tan solo metros del objetivo final. Solo los separa una valla y un complejo proceso migratorio. Una idea que mantienen en firme pese a la oposición de Donald Trump. Puede querer hacer lo que sea, puede poner aviones de guerra y todo, pero si Dios no los permite, los vamos a cruzar. Entre tanto, la gran mayoría de los migrantes aún está en camino. Cientos se encuentran en Nayarit y Sinaloa, esperando a ser trasladados en buses prestados por las autoridades locales. El viaje ya se está aproximando más rápido, algo luego. Entonces esperamos llegar más pronto de lo que nos imaginábamos. Y es que la primera caravana que salió de Honduras ya cumple un mes en el camino. Y curiosamente, el presidente de los Estados Unidos guarda silencio. Entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre, día de las elecciones legislativas, Donald Trump envió 45 tweets
mencionando la palabra frontera entre Estados Unidos y México. Entre el mismo octubre 16 y el 31 publicó 9 trinos haciendo referencia a la caravana migrante. Llegó a calificarla como una invasión a su país. Dijo que estaba compuesta incluso por criminales y hasta por miembros del Estado Islámico. Sin embargo, desde las elecciones, esta cantidad de tweets enviados por Trump sobre el tema es cero, absolutamente ningún trino. Según analistas estadounidenses, esto comprobaría que Trump solo utilizó la temática de la caravana migrante como un arma política con el fin de enardecer a los votantes republicanos de cara a las elecciones de medio término. El presidente es actualmente criticado por enviar miles de tropas a la frontera en lugar de redireccionar ese apoyo hacia el estado de California, actualmente devastado por los incendios. Revelan elementos desconocidos sobre las operaciones del cártel de Sinaloa durante el segundo día del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Entre ellos, las millonarias sumas de dinero que percibían por transportar cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene la noticia. Adelante, Alejandro. Hola, buenas noches. Al concluir el segundo día de juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, estos son los elementos más importantes que han trascendido durante la jornada. Por una parte, el abogado defensor Jeffrey Lichman hizo nuevas declaraciones controversiales en la última fase de entrega de su testimonio de apertura ante los jurados. Aseguró que va a haber un momento en este juicio cuando César Gastón, un testigo cooperante que va a ser llamado por la Fiscalía, declarará cómo él en algún momento entregó dinero procedentes del narcotráfico a candidatos presidenciales de Guatemala y también a un presidente de Honduras. Es de hecho la segunda vez que trascienden señalamientos de esta naturaleza. Adicionalmente, una vez concluyeron los argumentos de apertura, fue momento para el inicio de la indagatoria a los testigos que han sido llamados por la Fiscalía para declarar en contra del Chapo Guzmán. Y en ese proceso, el más importante que ha trascendido hoy es Jesús Zambada, considerado como uno de los principales asociados del cártel de Sinaloa, que más allá de reconocer directamente en la corte e incluso señalar con el dedo a Chapo Guzmán como uno de los socios del cártel, entregó algunas precisiones sobre la forma como todo este cártel de Sinaloa transportaba cocaína desde América del Sur, en particular desde Colombia, con destino hacia los Estados Unidos. Y allí la cifra más impactante que surgió fue la siguiente. Aseguró Jesús Zambada que el cártel, si invertía, por ejemplo, $9 millones para transportar cocaína y lograba ese cargamento llegar hacia Nueva York, les retornaba $78 millones. Gran cifra que ha sido empleada por parte de la Fiscalía para demostrar ante los jurados la gran empresa criminal que había sido mantenida y liderada, en este caso, por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Al terminar esta jornada intentamos obtener reacciones de algunas de las partes, pero los abogados, en este caso Jeffrey Lichman o Eduardo Valareso, no quisieron entregar declaraciones, y fue algo similar con la propia esposa del Chapo, que también estuvo presente en esta jornada. Fíjense en un breve seguimiento que intentamos hacerle para tener alguna de su reacción, pero ella guardó silencio ante las cámaras y micrófonos de NTN 24. Thank you very much. All right, how do you feel the trial is going? Please let her walk. Please let her walk out. Let her walk out. Please let her walk. Watch her back now. Be careful. Be careful. Please let her walk. Please let her walk out. Watch her back. There's a car behind you. Aun cuando el testimonio más importante que fue entregado, al menos por ahora, de parte de los testigos llamados a rendir indagatoria por parte de la Fiscalía ha sido el de Jesús Zambada, en el transcurso de esta jornada también han declarado a la Corte un agente retirado de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, quien habló de la forma como él en distintas oportunidades encontró túneles para el transporte de droga adjudicados o que supuestamente eran utilizados por el cártel de Sinaloa para movilizar estupefacientes entre territorio de los Estados Unidos
Unidos y de México. También habló un técnico, un químico especialista en el reconocimiento de droga, quien habló ante la Corte sobre las dinámicas que se utilizan habitualmente para reconocer los cargamentos que se atribuyen, en este caso en particular, a el cártel de Sinaloa como parte de su actividad criminal. Se espera que para el transcurso del jueves continúe la indagatoria a El Mayo Zambada, que de nuevo es considerado uno de los principales socios del cártel de Sinaloa. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Gracias, Alejandro. Buena noche para ti. En el programa La Tarde de NTN 24, la periodista mexicana Anabel Hernández aseguró que sí existirían fundamentos para vincular al actual presidente de México y al expresidente Felipe Calderón con Joaquín El Chapo Guzmán, en referencia a la denuncia hecha ayer en el tribunal por el abogado del narcotraficante. Cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, porque de ahí viene esta historia de los vínculos con los socios o integrantes de Cártel de Sinaloa no es una historia nueva, es una historia que data de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, es decir, 6 años antes de que iniciara su presidencia, cuando él comenzó a ser gobernador del Estado de México, mientras él estuvo como mandatario en esta localidad vecina a la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa, particularmente la célula de los Beltrán Leiva, llegó a sentarse ahí, llegaron a tener casas de seguridad. El propio Ismael El Mayo Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla tenían casas de seguridad en este lugar de donde Enrique Peña Nieto era gobernador. Y de acuerdo a expedientes criminales que yo tengo en mi poder, de parte de la propia Fiscalía General del Gobierno de México, es decir, la PGR, se afirma que estos grupos criminales del cártel de Sinaloa eran protegidos por la Policía Estatal del Gobierno del Estado de México, es decir, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se agrava la emergencia en California debido a los incendios que arrasan el norte y sur del estado. En las últimas 24 horas, una tercera conflagración se originó cerca de San Bernardino. La cifra de muertos se elevó a 50 tras el hallazgo de otros 6 cuerpos. Es el ardiente Sierra Fire que desató su furia en el sur del estado de California el martes en las horas de la noche. Las llamas crecieron rápidamente y amenazaron un barrio residencial en la ciudad de Fontana. La intensidad de los vientos provocó que se expandiera con mayor velocidad. Este incendio es el más reciente que ha surgido al sur del estado, en donde cientos de miles de personas han evacuado sus hogares. Por su parte, el mortífero incendio conocido como Woolsey, otra de las gigantescas conflagraciones en el sur de California, fue contenido en un 47% según informaron los bomberos durante esta madrugada. Allí, el fuego ha destruido más de 400 estructuras en esa zona y en su apogeo desplazó a unas 200.000 personas hacia las montañas y zonas aledañas al oeste de la ciudad de Los Ángeles. Entre tanto, el incendio de Camp Fire, el más mortal en la historia del estado, continúa ardiendo a unos 280 kilómetros al noreste de San Francisco, luego de arrasar casi en su totalidad la población de Paradise. La pequeña ciudad de 26.000 habitantes quedó reducida a cenizas en un gran porcentaje. Los bomberos han podido contener la gigantesca conflagración en un 35%. Donde quiera que íbamos había fuego por todas partes, el tráfico se detenía y finalmente llegamos a un lugar donde no podías avanzar o retroceder. Levanté la vista y vi al departamento de bomberos, un gran letrero de Paradise y un hermoso ángel bombero con una gran manguera intentando apagar el fuego. El número total de víctimas mortales que ha dejado la emergencia en el estado ascendió hoy a 50. Las autoridades del condado de Butte pidieron el apoyo de 100 reservistas de la Guardia Nacional para tareas de localización de restos humanos, ya que todavía hay personas desaparecidas. Foto de familia frente al Capitolio. Los nuevos senadores y representantes de la Cámara Baja, ganadores de las elecciones legislativas del pasado 6 de noviembre en Estados Unidos, fueron recibidos en Washington por sus colegas. Entre los recién llegados se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, quien con tan solo 29 años es la mujer más joven jamás electa en el Congreso. También Ilhan Omar, quien ganó su elección en Minnesota, la que tienen en pantalla en la orilla, y se convirtió en una de las 2 mujeres musulmanas en llegar al Parlamento. Al menos 96 mujeres lograron ser electas
en los pasados comicios, lo que representa una cifra récord. Los líderes de ambos bandos reconocieron el reto que representará adelantar políticas con un Congreso dividido, y aunque la batalla por el Senado en la Florida entre el republicano Rick Scott y el demócrata Bill Nelson continúa con un recuento de votos, Scott presentó para la foto de los senadores republicanos ganadores. El pueblo estadounidense votó por los demócratas la semana pasada, por la fortaleza de nuestras ideas. Los demócratas del Senado están comprometidos a luchar para hacer que esas ideas sean una realidad en este próximo Congreso. Tenemos o hemos tenido gobiernos divididos en este país, más veces que no, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaré comunicándome con la señora Pelosi y con los demócratas de la Cámara para saber qué podemos hacer juntos. Hay muchas cosas que ya hacemos juntos que no son dignas de noticias para ustedes, pero pensamos que son importantes para el país y buscaremos maneras, ahora que tenemos un gobierno dividido nuevamente, de lograr progresos para la nación. Y una semana después, las elecciones de medio término no terminan en la Florida. En medio de denuncias de fraude, avanza el recuento de más de 8 millones de votos en el estado para definir la gobernación y un escaño en el Senado. Mañana, a las 3 de la tarde, tiempo local, vence el plazo para la entrega de resultados. A las 3 de la tarde de mañana jueves deberá darse por concluido el recuento de votos en el estado de Florida. El condado Miami-Dade, el mayor a nivel estatal, concluyó la medianoche del martes y este miércoles el condado Broward aseguró tener más de la mitad de los tarjetones contabilizados. En el ámbito político, las denuncias de fraude electoral provienen de ambos partidos. Los abogados del senador demócrata Bill Nelson critican desde el diseño de la boleta electoral hasta la maquinaria obsoleta utilizada para contar. Mientras tanto, a través de sus abogados, el gobernador republicano y candidato al Senado, Rick Scott, acusa al centro electoral del condado Broward de ineficiencia y fraude, lo cual ha sido respaldado por el presidente Trump y el senador Marco Rubio. Contribuye a un sistema político que ya viene en descrédito. Si uno hace un análisis de las encuestas comparativas, ¿no?, sobre credibilidad de las instituciones o confianza en las instituciones, hoy comparativamente las instituciones norteamericanas están por debajo de lo que los latinoamericanos piensan de sus propias instituciones. El condado de Palm Beach, que también se encuentra dentro de las denuncias, debió pedir una extensión ya que las máquinas de recuento no dieron abasto y debieron iniciar nuevamente, por lo que tendrán hasta el próximo 20 de noviembre para entregar resultados. Que probablemente mañana vamos a tener una ratificación de lo que sucedió el día de las elecciones, ¿no? Esa no es una buena noticia para los demócratas, pero los demócratas obviamente lo que quieren, y es lo justo, es que se cumpla la ley y que se cuenten todos los votos. Sin embargo, el patrón histórico es ese, que se ratifican los resultados. Han habido instancias donde obviamente se transformó el resultado final. Yo creo que si se da esa situación, si se da ese escenario, vamos a tener una continuación del ataque desde la Casa Blanca hasta la oficina del gobernador y hasta todo el Partido Republicano, cuestionando la integridad de la supervisora de elecciones en el condado de Broward. Son 8.2 millones de votos que deben ser procesados. Hay quienes dudan que el proceso de recuento pueda ser terminado mañana y es posible que se solicite más tiempo, aunque de igual manera es altamente probable que los resultados originales de esta contienda se mantengan. Suceden cosas, personas no se preparan bien, no tienen los equipos adecuados. En estos días, no sé, a veces no luce bien en muchas formas porque la gente entonces se cree que es algo intencional o no intencional o no falta sabiduría o lo que sea, pero como quiera que sea, luce mal y es verdad. Los crímenes de odio en Estados Unidos van en aumento. Las autoridades documentaron más de 7,000 delitos de este tipo en 2017, un 17% más que en el año anterior. Se trata de la tercera subida anual consecutiva. La violencia de odio en los Estados Unidos alcanza cotas preocupantes. Si en la esfera política las minorías abren paso en el Congreso de la Nación, a nivel social siguen padeciendo los ataques de supremacistas, antimigrantes y homófobos. Una realidad que ha ido en aumento en los últimos 3 años, hasta llegar a los 7.175 ataques de 2017. Según el informe del FBI, más de la mitad de estos crímenes estuvieron motivados por cuestiones raciales o étnicas, mientras que 1 de cada 5 fue por creencias religiosas.
afroamericanos, judíos y homosexuales, quienes más frecuentemente padecieron este asedio. Pero también preocupa el aumento de los crímenes de odio contra los latinos, hasta 552 víctimas en 2017 de un total de 427 delitos registrados. Pero hemos visto en los últimos años un incremento contra los latinos de estos crímenes de odio, que tiene que ver con su presencia cada vez mayor alrededor del país, y también hemos visto un aumento de estos crímenes contra grupos de LGBTQ, etcétera. Realmente ya no son los blancos tradicionales, sino que esto se ha ampliado a muchas otras minorías en este país. La comunidad judía vive con horror el aumento de los ataques antisemitas. Hasta un 37% crecieron los crímenes contra este grupo el pasado año. Datos que demuestran que el tiroteo de la sinagoga de Pittsburgh, que se cobró 11 víctimas mortales hace 2 semanas, no sería un hecho aislado. Entre las causas hay quienes ven en la retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el combustible que alimenta el crecimiento de las agresiones a estas minorías. Considerábamos que este tipo de situaciones estaban superadas. Lo veíamos en Europa y en otros países, pero nunca en Estados Unidos. Entonces, realmente hay un antes y un después de Pittsburgh, así lo consideramos. Estos capítulos empiezan con una retórica tóxica, la identificación de chivos expiatorios, etcétera, aludiéndole o adjudicándole todos los males en la sociedad, y eventualmente eso escala y lleva a situaciones tan terribles como fue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Y la situación podría empeorar en los próximos años. Según un estudio del Southern Poverty Law Center, el número de grupos de odio en los Estados Unidos aumentó en un 4% en 2017, pasando de los 917 a los 954 en apenas 12 meses. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, salió el miércoles por primera vez de la cárcel en 7 meses. Durante 3 horas declaró en una audiencia judicial por el caso Lava Jato. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dejó la prisión por primera vez en 7 meses. El exmandatario salió de la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple su pena, para ser interrogado en una audiencia judicial por otra de las causas de corrupción que pesan en su contra. Lula responde por el presunto beneficio de reformas en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo, pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014. La Fiscalía le acusa de ser el propietario de facto y de haber retribuido estas prebendas con preferencias para contratos con Petrobras. El exdirigente sindical ya fue condenado a 12 años y 1 mes de cárcel tras ser declarado beneficiario de un apartamento en la ciudad balnearia de Guarujá, puesto a su disposición por OAS, también a cambio de su mediación en contratos con la petrolera. Cuba anunció la retirada de sus más de 11.000 doctores en Brasil tras acusar al presidente electo del país suramericano, Jair Bolsonaro, de exigir condiciones inaceptables para mantener el acuerdo de prestación de servicios médicos. El mandatario cuestionó este pacto que aportaba importantes ingresos al régimen cubano y fue puesto en marcha durante la presidencia de Dilma Rousseff. Según la declaración oficial del Ministerio de Salud Pública cubano, el gobierno de la isla dejará participar en el programa Más Médicos y retirará a profesionales de salud que se encuentran actualmente en la nación suramericana por los comentarios amenazantes que lanzó el presidente electo Jair Bolsonaro sobre la ayuda que inició en 2013 con Dilma Rousseff. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha tomado la decisión de no continuar participando en el programa Más Médicos y así lo ha comunicado a la directora de la Organización Panamericana de la Salud y a los líderes políticos brasileños que fundaron y defendieron esta iniciativa. Bolsonaro no solo cuestionó la calidad del servicio, también afirmó que los cubanos ganan aproximadamente el 25% del salario, mientras el resto va para alimentar la dictadura cubana. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con referencias directas, despectivas y amenazantes a la presencia de nuestros médicos, ha declarado y reiterado que modificará términos y condiciones del programa Más Médicos con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud y a lo convenido por esta con Cuba, al cuestionar la preparación de nuestros médicos y condicionar su permanencia en el programa a la reválida del título y como única vía
la contratación individual. Desde agosto de 2013, unos 20.000 profesionales extranjeros han llegado a Brasil bajo este sistema que facilita la atención médica básica en zonas desfavorecidas y remotas del país. Según datos del Ministerio de Salud brasileño, la participación cubana se realiza a través de la Organización Panamericana de la Salud y se distingue por ocupar plazas no cubiertas por médicos brasileños ni de otras nacionalidades. Primera pausa en el informativo y al volver, NTN 24 está en el campamento transitorio instalado para venezolanos migrantes que llegaron a Bogotá. En minutos, las historias. Continuamos con el informativo. En medio de reclamos de los albergados, sigue funcionando en la localidad de Engativá, en Bogotá, el campamento humanitario instalado por el gobierno para atender a venezolanos migrantes. La capacidad actual del refugio es de 460 camas. Vamos en directo. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Sara Gudelo. Muy buena noche. Adelante, Sara. Joely, televidentes, buenas noches. Pues son 460 venezolanos que estuvieron durante todo el día y que llegaron desde ayer. Lo que ha dicho el distrito es que esos 460 permanecieron durante toda la jornada acá en el campamento humanitario. Ninguno de ellos quiso irse. Sin embargo, ayer 80 no aceptaron las condiciones de este campamento humanitario. Recordemos que para que estos venezolanos puedan permanecer acá, debieron haber firmado un manual de convivencia que tiene principalmente tres condiciones. La primera, que no pueden consumir sustancias alucinógenas ni tampoco bebidas alcohólicas, y tampoco podían instalar fogones a las afueras de las carpas. Sin embargo, el distrito les permitió instalar 3 fogones porque durante todo el día hubo algunos problemas logísticos para repartirles la alimentación, y es por eso que les permitieron instalar esos fogones para que ellos pudieran cocinar algunos de sus alimentos. Recordemos que la distribución es de 2 formas. Una, carpas para entre 4 y 5 familias o 4 o 5 miembros de una familia, y los hangares grandes que son para hombres y mujeres que vinieron solas hasta acá, hasta Bogotá. 460 venezolanos pasaron la primera noche en el campamento humanitario del occidente de Bogotá, donde los refugiados no están conformes con las ayudas. Desde ayer lo único que le están dando es esto. Con frío, sin sábanas, esto no fue lo que nos prometieron. Hoy, el distrito instaló baños, energía y agua potable dentro del refugio adecuado para 300 personas, donde hay normas básicas de convivencia establecidas internacionalmente. Y acá estamos regulando su entrada y su salida, y no puede haber consumo de psicoactivos. Eso los tiene muy molestos. Que nos ayuden con el desaseo. Y les ha molestado porque ellos dicen que tienen que hacerlo los funcionarios de la alcaldía. Nosotros preferimos irnos a la calle. A esta hora, allá donde estábamos afuera, ya me conmigo, fui fácilmente 4 veces, 5 veces, gracias a los colombianos. En las últimas horas se reportó el robo de alimentos en un establecimiento cercano al campamento. No es xenofobia, estamos preocupados por el bienestar y la salud de esas personas. El distrito informó que parte de la población venezolana albergada en este refugio no estaba dentro del censo inicial en el antiguo campamento ilegal. Este campamento humanitario, ubicado en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, funcionará hasta el próximo 15 de enero, porque en este tiempo, desde hoy hasta el 15 de enero, lo que está haciendo el distrito es construyendo un albergue para poder trasladar a los venezolanos que llegan hasta Bogotá a un albergue completamente construido por el distrito. Es muy importante decirles que estos venezolanos, como les decía en un inicio, tuvieron que firmar un manual de convivencia, y solo quien se acoja a esas reglas podrá permanecer en este campamento humanitario. Es la información desde la localidad de Engativá. Continúen ustedes con más noticias en nuestro centro internacional. Gracias, Sara. Así nos quedamos con estas imágenes del frío y la lluvia que tienen que aguantar estos venezolanos en refugios en Bogotá. Avanzamos. 1/3 de los municipios colombianos están en riesgo de sufrir desabastecimiento de agua en época de sequía. Según un estudio nacional del agua elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente colombiano, más de la mitad de los municipios de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Tolima, Bolívar, Quindío, Santander, San Andrés, Providencia y Valle del Cauca se encuentran en riesgo de sufrir desabastecimiento del líquido vital. En contraste, el informe también revela que 3.2 millones de colombianos viven en zonas inundables. A Venezuela dejaron de ingresar este año cerca de $33 millones ante la caída sostenida en la producción de crudo. La oposición denuncia que la estatal petrolera PDVSA dejó de producir más de 1.800.000 barriles.
La OPEP anunció esta semana una nueva caída en la producción petrolera de Venezuela hasta 1.171.000 barriles diarios durante el mes de octubre, lo que representa una disminución de 35.000 barriles con respecto a septiembre y de 39% con respecto al promedio de 2017, cuando produjeron 1.950.000 barriles diarios. Los últimos 12 meses ha caído en cerca de 650.000 barriles diarios la producción. Y ahora el precio del petróleo ha caído en las últimas semanas prácticamente en un 20%. Denuncian que esto se debe a la falta de inversión del gobierno y a la politización de la industria petrolera. No se han hecho las inversiones requeridas, no se han hecho los gastos de mantenimiento, en fin, es una destrucción masiva. Definitivamente el gobierno no quiere entender que lo que tiene que producir es petróleo, que tiene que dejar ya de seguir manguareando, pirateando en materia petrolera. Precisamente la Comisión de Finanzas del Parlamento denunció que esta nueva caída petrolera ha ocasionado que durante 2018 no ingresen al país 14.400 millones de dólares que podrían solucionar la crisis. Que hoy fuesen más que suficientes para importar alimentos, para importar medicina y para pagar la deuda externa. Explicaron que Venezuela, además de no tener flujo de caja para realizar las importaciones necesarias, también ha entrado en default con más de 6.500 millones de dólares de deuda externa. No ahorró y ahora los venezolanos estamos pagando la penuria de un gobierno que despilfarró el ingreso petrolero, que se robaron parte de ese ingreso petrolero y hoy no tenemos los recursos suficientes. Para Toro Hardy, la situación actual de PDVSA se debe a la politización de la empresa con el despido de trabajadores en el año 2003 por parte de Hugo Chávez y el uso de esta con fines de campaña. 20.000 trabajadores de PDVSA, que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria, de manera que fueron en conjunto 300.000 años de experiencia y conocimiento que lanzó al cesto de la basura. Antes era una empresa petrolera, la PDVSA hoy en día se ocupa de importar alimentos, construir viviendas. En su más reciente informe, la Agencia Internacional de Energía indica que para recuperar la producción de 2017 de PDVSA se necesitan 20 años de inversión. Necesitaríamos invertir entre 25 y 30.000 millones de dólares cada año durante los próximos 7 años. Y este jueves se cumple un año de la desaparición del submarino argentino ARA San Juan. Los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos continúan pidiendo más apoyo y esfuerzos al gobierno del presidente Mauricio Macri para localizar el sumergible que hasta el momento no ha sido hallado por los equipos de búsqueda. Aseguran que se sienten destrozados al no conocer el paradero de sus seres queridos, ni tampoco qué fue lo que sucedió con el submarino. Estamos aquí, firmes, con lágrimas en los ojos, viendo a mi mamá que está destrozada. Pero seguimos y vamos a seguir esperando hasta que algún día podamos saber dónde está y qué es lo que le pasó realmente. Y yo creo, a veces, lo sueño a mi esposo, en todos los sueños que le pregunto dónde está y él me señala que está en Malvinas. Antes de ir a la pausa, un sorprendente rescate en Italia. Bomberos salvaron a un caballo atrapado en el lugar menos esperado. Estaba en una pequeña zanja de un cementerio local. Allí encontraron al animal que despertó el interés de los visitantes que escucharon los sonidos desesperados que alertaban a las autoridades de esta curiosa situación. Después de varias horas lograron liberarlo con este arnés y la grúa equipada con el brazo especial. Con este impresionante rescate. Vamos a la pausa y volvemos con más. Continuamos con el informativo. El gabinete acaba de tener un debate apasionado y detallado sobre el borrador del acuerdo y la declaración política sobre nuestra relación futura con la Unión Europea. Estos documentos fueron el resultado de miles de horas de duras negociaciones por parte de oficiales británicos en muchas reuniones que tanto yo como otros oficiales tuvimos contrapartes europeas. Creo firmemente que este borrador del acuerdo fue el mejor que pudo ser negociado y le correspondía al gabinete decidir si avanzar con los diálogos. Este es un paso decisivo que nos permite ahora avanzar y finalizar el trato en los próximos días. Estas decisiones no se tomaron a la ligera, pero creo yo que fue una decisión que está firmemente en el interés nacional.
Escuchábamos las palabras de la primera ministra británica Theresa May al término de una reunión extraordinaria de ministros que dieron su apoyo al borrador del Brexit. Tras 5 horas de reunión, la premier conservadora comunicó el respaldo de su gabinete a este pacto preliminar que estipula los pormenores de la retirada británica de la Unión Europea. May afirmó que el acuerdo al que ha llegado con el bloque europeo sobre el Brexit es el mejor que podía ser negociado. Al mismo tiempo reconoció que dicho acuerdo será sometido a un intenso escrutinio y que los próximos días serán difíciles. El Ejecutivo concluyó de forma colectiva que el borrador debía ser aprobado y reconoció que esta decisión no se ha tomado a la ligera, sino anteponiendo el interés nacional. La Premier también informó que este jueves dará una declaración en la Cámara de los Comunes para explicar el borrador del pacto, cuyo contenido de unos 500 folios aún no ha sido divulgado. El texto del borrador del acuerdo para el llamado Brexit es el centro del debate. La primera ministra, Theresa May, no ofreció detalles de los 500 folios que componen el documento. Sin embargo, aseguró que el pacto alcanzado entre los negociadores de Londres y Bruselas sitúa al Reino Unido muy cerca de cumplir con lo votado en el referendo de 2016. Estoy seguro de que esto nos lleva significativamente más cerca para cumplir con lo que el pueblo británico votó en el referendo. Tomaremos de nuevo control de nuestra frontera y nuestras leyes y nuestro dinero. Abandonaremos la política pesquera común y la política agrícola común mientras protegemos empleos, la seguridad y la integridad de nuestro Reino Unido. Y señor, volveré a esta Cámara para actualizarlo sobre los resultados. Ayer, el exministro de Exteriores británico Boris Johnson calificó el borrador de inaceptable. Y hoy fue el líder de la oposición laborista en el Reino Unido, Jeremy Corbyn, quien lo calificó de fracaso. Viola las propias líneas rojas de la ministra, no cumple con un acuerdo económico fuerte y tampoco apoya los empleos ni la industria. Sabemos que no se han preparado de manera seria para un no acuerdo. Entonces la primera ministra quiere seguir poniendo una falsa elección ante el Parlamento entre su mal acuerdo o un no acuerdo. May quiso dejar en claro que no existe posibilidad de llamar nuevamente a los británicos a las urnas y que la salida del Reino Unido del bloque europeo se cumplirá a cabalidad. Cumpliremos con el Brexit y el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Uno de los puntos del preacuerdo propone una solución para la cláusula de seguridad que exige la Unión Europea a fin de que no se levante una frontera en la región británica de Irlanda del Norte. Tras la aprobación del documento a nivel político por parte de los ministros, ahora será sometido a una votación de los diputados en el Parlamento. Y Gaza vuelve a la normalidad tras el anuncio de un alto el fuego. El acuerdo alcanzado entre el movimiento Hamas y los grupos islamistas palestinos con Israel tuvo el auspicio de Egipto después de una de las peores confrontaciones entre ambos lados desde 2014. Gaza volvía el miércoles a la vida normal, luego del anuncio de un alto el fuego. El acuerdo alcanzado entre el movimiento Hamas y los grupos islamistas palestinos con Israel tuvo el auspicio de Egipto, tras una de las peores confrontaciones entre ambos bandos desde la guerra de 2014. Ayer hubo ataques, la ciudad estaba cerrada, había un sentimiento de guerra. La atmósfera era tensa, pero hoy la vida ha vuelto a la normalidad y todo está bien, todo está bien. La calma en el enclave contrasta con las tensiones generadas por el pacto en el gobierno israelí. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, anunció el miércoles su dimisión y pidió elecciones anticipadas en el país. La pregunta es ¿por qué ahora? Y para mí lo que ocurrió ayer, la tregua combinada con el proceso de acuerdos con Hamas, es una capitulación ante el terrorismo. Esto provocó incertidumbre sobre el futuro del gobierno de Benjamín Netanyahu, primer ministro desde 2015 y considerado como el más derechista de la historia de Israel. Hamas reaccionó rápidamente a la renuncia y la consideró una victoria política para Gaza. Y mire, estos se tomaron una larga espera con un poquito de humor. Los pasajeros de un vuelo que partió de París con destino a Shanghái tuvieron que hacer una imprevista parada en Rusia. Esto debido a que se reportaron olores a combustible dentro de la cabina. Terminaron en la localidad rusa de Irkutsk, donde se les ofrecieron todas las comodidades necesarias. Un segundo vuelo que los recogió resultó también averiado y tuvieron que, una vez más, volver a sus hoteles. Fueron 48 horas de espera con canciones, baile, cena incluida,
hasta que un tercer avión finalmente los llevó a su destino. En las redes sociales, como ustedes lo veían, los viajeros publicaron videos de su situación, pero se les vio alegres, bailando y pasando el rato en los bares locales. Y ponemos punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter en @NTN24 y recuerde visitar nuestro portal web para revisar las noticias y más, www.ntn24.com. Pásala muy bien.